Hoy te quiero platicar sobre lo que es un trastorno psiquiátrico. Voy a empezar por definir qué es un trastorno, para poder entender cuando nosotros nos referimos a trastornos mentales, ¿de qué estamos hablando? Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente, los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o a una discapacidad, ya sea de tipo social, laboral o de otras actividades importantes. ¿A qué nos referimos con este concepto tan elaborado? Clínico se refiere a la observación directa que hace un profesional de la salud como un médico, específicamente un psiquiatra y un psicólogo, para poder diagnosticar al paciente. Va de acuerdo a lo observado, es decir, yo observo al paciente o a la persona que tengo frente a mí y voy viendo cuáles son los síntomas o las características de su comportamiento y qué es lo que tomamos en cuenta para hacer este diagnóstico. La capacidad cognitiva o mental, la capacidad de regular la emoción y los procesos psicológicos, es decir, cómo esta persona procesa lo que está viendo, la realidad que está viviendo con respecto a lo que piensa, a cómo funciona su cerebro. Y cómo está vestido, si está hablando coherentemente sobre el tiempo, si sabe y está ubicado en tiempo y espacio, etc. Para poder diagnosticar un trastorno es importante tomar en cuenta el medio cultural donde esta persona se desenvuelve. Y por lo tanto, el diagnóstico debe de ir tomando en cuenta lo que es normal o no dentro de esa sociedad para poder decir, esta persona socialmente se encuentra dentro del rango o esta persona socialmente está totalmente fuera de lo que es normal o de lo que es común en esta sociedad. Coincide con la realidad lo que esta persona me está diciendo, hay coherencia, está ubicado en tiempo y espacio, cómo viene vestido, me está dando referencias correctas de tiempo, de distancia, de movilidad, etc. ¿Cómo habla? ¿Habla rápido? ¿Habla lento? ¿Tiene estrés? ¿O me está diciendo cosas que definitivamente a mí me dicen que no está en la realidad? Cuando hablamos de la regulación emocional, nos referimos a cómo esa persona se refiere a lo que está sintiendo o cómo reacciona emocionalmente en las situaciones de la vida. Y vamos a poner un ejemplo. A veces hemos sabido de casos de personas que se bajan de los autos con bats y que golpean al auto de atrás porque le pitó. O peor aún, sacan pistola. Hemos sabido de personas que se matan de la nada o que matan de la nada. Personas que son muy agresivas, que se pelean por todo. Es decir, cómo se comportan ellos emocionalmente ante las situaciones sociales o de su medio ambiente. Entonces, cuando nosotros decimos que hay una alteración clínica en el comportamiento de la regulación de las emociones, pues obviamente estamos hablando de algo que sale de la norma, algo que las personas normales no harían. Cuando hablamos de normalidad, hablamos de parámetros. Esto y esto está bien visto socialmente, culturalmente, es aceptado, entonces el individuo está dentro de la norma. De los 2 a los 4 años, los niños deben de realizar estas actividades. El niño está fuera o dentro de lo normal con respecto a su desarrollo. La persona adulta de tantos años tiene estos cambios fisiológicos y biológicos y por tanto podemos notar estas actitudes o estas actividades en el cerebro. Esta persona está dentro del rango de la edad, tiene esto, está dentro de la norma o está fuera de la norma. Así es como nosotros consideramos si algo es clínicamente significativo. ¿Está dentro del rango de lo que nosotros consideramos normal? Bien.
¿Está fuera del rango? Bueno, está fuera del rango hacia abajo o fuera del rango hacia arriba. Que habitualmente las personas que tienen trastornos sufren de una discapacidad y no nos referimos a una discapacidad como la que estamos acostumbrados a ver en la calle, de personas que van en sillas de ruedas o muletas. Cuando nosotros hablamos de una discapacidad, nos referimos al funcionamiento social de esa persona. Es decir, es una persona que en los entornos en los cuales ella vive la vida, la escuela, la familia, el trabajo, no está teniendo los resultados que se esperan y no funciona correctamente. A lo mejor, pues si es un niño que tiene pues problemas de aprendizaje en la escuela, que está teniendo bajas calificaciones o que de repente tiene abruptos emocionales muy fuertes. En el trabajo, por ejemplo, personas que de repente están teniendo estallidos emocionales fuertes o no cumplen las metas o tienen conductas raras dentro del entorno laboral, que acosan a las compañeras o a los compañeros, que se pelean con todo el mundo, ¿no? Es decir, situaciones que no permiten que estas personas tengan un trabajo fijo o logren permanecer en puestos de trabajo durante más de 3 meses, que son personas que no tienen solvencia económica porque pues por lo mismo no pueden tener ingresos, personas que tienen a lo mejor muchos proyectos que no culminan ninguno o que ninguno les funciona, etc. Que también afecta a lo biológico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si hay una persona que tiene una alteración de la alimentación, obviamente se va a ver sumamente delgada, probablemente pierda la regla si es mujer, afectada por la falta de alimento, y eso ya está afectando su desarrollo biológico y fisiología. Desafortunadamente, como muchos de estos síntomas tienen que ver con el entorno cultural y se dan dentro del seno familiar, pues no es hasta que las personas ya están en crisis o ya de verdad no son funcionales para nada o tienen eventos como haberse arrojado al camión o haberse cortado las venas o enfermar mucho, necesitar ayuda médica. Es en estos eventos cuando ya la familia dice, ah, algo no está bien, ¿no? O porque llegan al hospital y de ahí se les envía a evaluación psiquiátrica. Por lo tanto, el lugar donde este tipo de cosas se puede observar primeramente es en el seno familiar. La infancia es fundamental para darnos cuenta de la normalidad en el desarrollo y en el pensamiento y el lenguaje. Y por supuesto, en un seno familiar que sea sano, es mucho más sencillo darnos cuenta de una disfunción del desarrollo o de algún problema emocional o de algún problema mental. A veces las personas niegan lo que están viendo, ¿no? Se llama negación, y no se permiten el observar que algo raro está pasando con la persona que amamos. Y automáticamente está la negación y la descalificación. No, yo no etiqueto a los niños, ¿no? Bueno, no es que les estemos poniendo una etiqueta para que en la sociedad los vean mal y los mal. No, el atender oportunamente una diferencia nos ayuda a darle más oportunidades a esa persona de sacar partido positivo a lo que está viviendo. Porque un trastorno es algo que no funciona dentro del cerebro, que a veces solo se puede regular con medicamentos, pero que si lo detectamos desde edades tempranas es mucho más fácil a través de la alimentación, a través de la terapia, a través de diferentes tipos de aprendizaje, ayudar al cerebro a que ese trastorno, digamos que se mantenga en los niveles bajos. Esto sería a grandes rasgos y muy simplemente explicado lo que es un trastorno mental y cómo nosotros, los profesionales de la salud, tomamos en cuenta los aspectos para empezar a hacer un diagnóstico.
Si no has visto los videos anteriores, te invito a que los veas. Te dejo los links aquí al final del video y te invito nuevamente a que sigas mi canal. Si no estás suscrito, suscríbete ya. Y si quieres compartir esta información con alguien más porque crees que la necesita o puede ser útil, por favor, hazlo. Compártela. Esto puede salvar vidas. Gracias y nos vemos en el siguiente video.